Chicos, cordial saludo. El día de hoy vamos a presentarles un podcast junto a mi compañero Juan Harvey España y quien les habla, Miguel Ángel Galindo Fajardo. Somos de la licenciatura de Ciencias Sociales de la Universidad de la Amazonía en Florencia, Caquetá. Este podcast va realizado, tiene un enfoque que nos llama mucho la atención en estos espacios como profesionales de formación, ¿sí? Entonces vamos a tocar temas muy importantes en base a la educación, en temas curriculares y en enfoques basados en competencias, ¿vale? Entonces, sin más preámbulo, vamos a iniciar para ponernos en contexto de lo que vamos a hablar y de lo que son las lecturas que vamos a tocar a continuación. Con la primera lectura, la cual se trata sobre las transformaciones de la educación en el siglo XXI. Mi compañero Juan Harvey les va a hablar un poco sobre esta lectura, de qué se trata, qué nos quiere decir, a dónde queremos llegar con esto, que nos va a compartir, ¿sí? Fue escrita por Silvio Villera y pues adelante, compañero. Gracias, compañero Miguel. Bueno, el contexto de esta lectura pues es una educación que siempre está cambiando. Ya no se basa en memorizar como anteriormente lo hacíamos. Se hace también que los estudiantes aprendan a tener un pensamiento crítico, a no estar siempre cerrados, a estar la idea de que solo es lo que diga el profesor, sino que ellos criticar eso que el profesor le está enseñando o que le pretende dar a conocer. Esto también, que esta lectura nos enseña que los estudiantes tienen que aprender a trabajar en equipo, no solo individualmente, ya que trabajar en equipo le enriquece mucho a tener más compañerismo, a compartir ideas con personas nuevas y a respetar su punto de vista diferente que tienen acerca de cualquier tema en específico. También podemos entender que el mundo está en constante evolución, así como la educación, entonces no nos tenemos que quedar atrasados en ella. Exacto, sí, muy cierto. Esto, como lo acaba de mencionar el compañero, estamos evolucionando y pues con ello debemos evolucionar también nuestros modos de enseñanza, ¿sí? Y también nuestro modo de aprendizaje. No podemos quedarnos con lo tradicional, sino que tenemos que ir innovando. No ser simplemente los docentes transmisores de información, sino que también docentes que sean mediadores y que enseñan a los estudiantes a enfrentarse a conflictos o situaciones de la vida real, situaciones que siempre van a tener que sí o sí los estudiantes, las futuras generaciones, enfrentarse a esto, porque de esto va la vida, de eso se trata el vivir, el compartir, el aprender y el educar, ¿sí? Compañero, no sé si usted se acuerda por allá en semestre de atrás con un profesor de X materia que él solo nos enseñaba, era lo que él decía. Nosotros no podíamos opinar diferente, no podíamos averiguar por otra parte, no, lo que él nos decía, eso era. Y si nosotros escribíamos algo diferente, por ejemplo en un quiz o en una exposición, nos quedaba totalmente mal. Sí, lo recuerdo, y ese error que cometen muchos docentes que son tradicionales y conservadores de la educación que se impartió anteriormente, en el espacio en los que los estudiantes no tenían derecho como para decir sus pensamientos ni para compartir compartir sí lo que sabían a lo que querían llegar. Yo que tenía que ser siempre como el docente lo decía, como el docente lo planeaba. El tener un pensamiento distinto, el tener un pensamiento crítico, prácticamente era juzgado, ¿sí? Entonces son errores que se cometieron, que no se deben seguir cometiendo en el futuro, que son cosas que se deben mejorar y replantearse, ¿sí? Para tener una evolución en la educación. Bueno, la siguiente lectura que vamos a tratar el día de hoy en este podcast es la tendencia basada en competencias, escrita por el señor Paulo Cruz, que nuestro compañero Miguel aquí presente nos va a poner un poco en contexto de qué se trata esta lectura. Sí, vamos a ponernos en contexto sobre qué se trata esta lectura, como que qué va, a dónde nos quiere llevar. Sí, como que este tema nos llama mucho la atención, pero aún no sabemos de qué se trata y básicamente es educación por competencias, donde no solo se busca transmitir la información, sino que también se busca en los estudiantes que ellos desarrollen las habilidades por sí mismos, demuestren sus valores, también demuestren sus actitudes, sus comportamientos, que demuestren la capacidad que tienen de poder desarrollar un problema, como lo mencionábamos anteriormente, un problema de la vida real, un problema que no en algún momento en el que le llegue a suceder no los estanque, sino que pues se sientan con la capacidad de resolverlo y de enfrentarse por sí solos a esto. Entonces, de esto ha ligado la educación por competencias. Aparte, no solo de educación por competencias, sino que también se busca un mejoramiento de la calidad educativa, ¿sí? Un mejoramiento en el que, pues, siendo nosotros los docentes, la enseñanza que le brindemos a los estudiantes, esto sea enriquecedora, que no simplemente sea una información pasajera que quede ahí solo de momento, sino como que sea algo que les sirva para la vida. Algo que los ayude, les fortalezca sus conocimientos y los ayude a crecer como personas. Compañero Miguel, le tengo una pregunta. ¿Cuáles son los beneficios de la educación basada en competencia para los estudiantes? Bueno, pues, como lo mencioné anteriormente, esto trae consigo muchos beneficios para los estudiantes, ¿sí? Y aunque no solo para los estudiantes, para los docentes también, porque va a ser un fácil manejo de los saberes, ¿sí? Entonces, trae consigo unos beneficios. Voy a decir primero los de los estudiantes, compañeros, si me lo permite. Sí, claro. Creando uno principalmente y muy favorable para los estudiantes, que es la autonomía.
¿sí? Volverlos autónomos, de no simplemente de sus pensamientos, sino también de sus decisiones, como que no se sientan como que opacados o no se traten de como de esconder o no les dé como nervios o miedo el querer decir o pensar algo, ¿sí? Es que se sientan libres más que todo. Entonces, eso es un beneficio muy central, aparte de sentirse autónomos, que sean flexibles, que se puedan añadir a cualquier otro ámbito, sí, como que se puedan manejar, se puedan disolver, se puedan eh, no solo centrarse en algo en específico, sino que también puedan compartir con otras materias o otras asignaturas que le hagan enriquecer su conocimiento, pues porque de esto se trata prácticamente. El ir aprendiendo poco a poco y pues con los enfoques basados en competencia los estudiantes van a poderse desarrollar y van a poder comprender mucho más lo que es y lo que le quieren enseñar los docentes, no solo pues también la parte educativa, sí, pues porque aunque este es el énfasis de lo que estamos haciendo, estamos preparando a los estudiantes no solo para los entornos educativos, sino que también para la vida cotidiana. Entonces eso es uno de los beneficios que trae consigo el enfoque basado en competencias. Ahora le pregunto a usted, compañero, como, ¿qué desafíos trae consigo la transformación de las tecnologías en el siglo XXI en base a la educación? Como que, ¿en qué es ese reto que le genera a los estudiantes, o no solo a los estudiantes, sino también a los docentes? Bueno, estas tendencias nos ofrece grandes oportunidades, perdón, ya que motivan al estudiante a fortalecer su autonomía, como usted lo dice, si no, están ligadas estas dos lecturas porque eso motivan, fortalecen la autonomía del estudiante. ¿Y eso para qué? Eso es para prepararlos para un futuro, ¿no? Exacto, sí, que se vuelvan como responsables, Sí. Hay que darle responsabilidad a los estudiantes, y eso es muy cierto. También aparte de que darle responsabilidad, que con las tecnologías se vuelvan creativos, ¿no? Exacto. Que hagan un buen uso de ellas, que las usen de manera correcta para su beneficio. No solo dentro de los entornos educativos, vuelvo y reitero, sino que también para la vida, la vida cotidiana, que esas tecnologías pues, los ayuden a ir desarrollando la parte cognitiva de ellos. Pero vea que también eso como que plantean grandes desafíos no solo para los estudiantes, sino para los docentes, ya que como sabemos que con el uso de la tecnología hay docentes que no saben manejar todavía estos aparatos tecnológicos, y eso como que hace un retroceso a la educación. Exactamente. Porque al ellos no estar con el contexto de la educación, entonces no saben o no le pueden exigir a un estudiante realizar ciertas actividades con esas tecnologías. Entonces por eso es que los docentes también se tienen que formar para poder tener capacitar bien a sus estudiantes. A sus estudiantes, sí, es correcto. También eso es algo muy cierto, sí, algo que nos deja algo que nos deja lo tradicional, sí, y entonces a los docentes podemos decirlo así, verse afectados de cierto modo en la parte tecnológica, pues no simplemente están afectando a ellos mismos, sino que están afectando a las futuras generaciones, sí, que es lo más importante prácticamente. Entonces, sí es de mucha relevancia el mencionar esto, que por culpa de algunos docentes, los estudiantes no puedan desarrollar sus capacidades tecnológicas, ¿sí? Basado en lo que mencionaba el compañero. Eso es un claro ejemplo, por ejemplo, ahorita en pandemia, Eso que sí. fue virtual. Muchos profesores no sabían cómo utilizarle, le pedían ayuda a sus hijos, que ayúdame aquí, o sea, no sabían, solo prendieron computador y ya, pero para tener una clase con 32 estudiantes, compartir pantalla, hacer diapositivas, le quedaban muy difícil porque ellos no se esperaban este cambio tan repentino. Entonces como no esperaban eso, entonces la tecnología para ellos como que no era tan importante, pero para pasar este suceso, pues entonces ellos ya estrellaron con la realidad, que era que tenemos que estar a la par o con la mano con la tecnología. Sí, es muy cierto. Tenemos que estar muy ligados a la tecnología porque estamos en el siglo XXI y el siglo XXI viene con bastantes evoluciones. El mundo está muy cambiante, entonces como que ya prácticamente todo va de mano de los aparatos electrónicos. Por ejemplo, lo que estamos realizando nosotros, estamos en apoyo de un aparato electrónico. Y si simplemente para realizar un podcast estamos apoyándonos de un aparato electrónico, imagínense para uno querer impartir un conocimiento, siendo uno el docente, a cierta cantidad de estudiantes en base a simplemente un tablero y el conocimiento del docente, pues es muy complicado y es muy difícil y además complejo si el docente, por ejemplo, no tiene el conocimiento o el aprendizaje de poder controlar un aparato electrónico para que los estudiantes puedan tener sus conocimientos de forma más práctica, ¿sí? Que es algo que se menciona en la lectura de las tendencias basadas en enfoque por competencias. Tener un aprendizaje práctico que sea más fácil de adquirirse para que así los estudiantes, si siendo de forma fácil de adquirirlo, pues para ellos también sea fácil desarrollarlo. Bueno, compañero, ¿qué idea fundamental podemos encontrar en el texto las tendencias basadas en competencias? Bueno, una muy importante que no se nos puede escapar, que no he traído otra colación, es el currículo en competencias, el cual debe integrar el saber hacer y el saber ser.
que prácticamente va orientado a la formación integral y a la pertinencia social y laboral de la persona, así como que esto prácticamente abarca los conocimientos que se deben implantar en los estudiantes y que debe designar el docente. Esa es una idea fundamental. La otra idea fundamental que se puede mencionar y traer hacia colación también es la relación en competencias, como la calidad educativa que se le ofrece a los estudiantes, ¿sí? El enfoque de competencia busca mejorar la calidad de educación, al articular conocimientos, habilidades y actitudes con las necesidades sociales, culturales y laborales que se reflejan en el mundo actual. Esto quiere decir que para tener una calidad educativa de forma optimista o que sea excelente, tenemos que estar rodeados del mundo, tenemos que no solo estar rodeados del mundo, sino que como que también estar término coloquial, de estar metidos en ello, como que estar untados un poco de eso para poder así nosotros siendo docentes poder compartírselo a los estudiantes. Conocer nuestro entorno, ¿no? Exacto, sí, prácticamente conocer nuestro entorno, el contexto social en el que nos encontramos, es muy importante conocerlo para así poder brindar no solo una calidad educativa, sino que un mejoramiento para sí misma. Y bueno, compañero, referente a la transformación de la tecnología en el siglo XXI, como que, ¿qué idea fundamental nos deja esto, compa? ¿Qué nos llama tanto la atención? Como que, ¿qué queremos dejar como mensaje en este podcast que estamos presentando usted y yo? Bueno, compañero, una de las tendencias fundamentales que podemos encontrar en esta lectura es el aprendizaje basado en proyectos. ¿Por qué es tan importante esto? Pues eso invita a los estudiantes, como ya antes lo mencionamos, a trabajar en equipo para resolver diferentes problemas o situaciones que se presenten no solo en el aula, sino en su vida cotidiana. Pues sabemos que ante todo somos ciudadanos y tenemos que estar dispuestos a solucionar problemas tanto ya sea en la educación como por fuera de ella, como usted lo mencionó antes, en nuestro entorno. Sí. Otra que me pareció muy importante en esta lectura es el aprendizaje personalizado, donde la enseñanza se adapta a los intereses, a los ritmos, a los diferentes ritmos, y estilos de cada estudiante. Pues como sabemos, no todos los estudiantes aprenden de la misma manera y ni cantan más rápido, cantan todos iguales, ¿no? Hay unos que cantan más rápido que otros. Entonces, uno como docente tiene que tener como la capacidad de que si uno tiene un estudiante que podemos llamarlo así como coloquialmente un poquito retraído, sí, con un déficit como de adquirir el conocimiento. No podemos llevarlo al mismo ritmo que los demás. Sí, correcto, claro. Porque ahí nos estamos equivocando. Tanto el estudiante no va a aprender como el docente se va a desesperar. Entonces, por eso uno como docente tiene que saber cómo tratar esa situación y poder ayudar al estudiante, se ayuda a él y ayuda a los demás. Es correcto, sí, como docente debemos como que tener muy claro ciertos obstáculos que nos van a presentar en nuestros procesos, ¿sí? Nunca vamos a tener, por decirlo así, el aula perfecta, ¿sí? Siempre va a haber cierta, pues no quiero decir cosas, pero entonces como que cierto tropezón que no nos va a permitir desarrollar nuestra línea curricular como teníamos pensado, sino que pues siempre vamos a tener que adaptarnos a cómo esta va a venir, ¿sí? Entonces, como docentes debemos estar dispuestos a enfrentar estos desafíos, ¿sí? Porque el continuar nuestra línea curricular sin ver las deficiencias que tienen los estudiantes dentro del aula, pues nos hacen unos docentes mediocres, ¿sí? Entonces, esto tiene que ver bastante con la transformación, porque no solo tenemos que ir, pues como lo mencionamos, ir evolucionando nosotros como docentes, sino que también que las aulas en las que nosotros impartimos nuestros conocimientos, donde enseñamos, también tienen que ir en constante evolución. Pueblo, ahorita en prácticas de intervención se dio un caso de eso. Lastimosamente la docente, había un niño que mantenía muy distraído y la pregunta nosotros que le hicimos como docentes en práctica a ella fue qué le pasaba al estudiante y entonces por qué ella no como que le dedicaba más tiempo a él. Entonces la respuesta que ella nos dio fue: si yo le dedico tiempo a él, los demás se me atrasan. Dijo, yo he hablado con los papás de él, que le pongan cuidado, pero no cambia, entonces, el niño no ha cambiado, no ha evolucionado, entonces yo ya no pierdo el tiempo con él. Si pasa el año bien, si no, pues es problema de los papás. Mira, compa, que muchas veces no siempre debemos culpar al docente, ¿sí? Porque el docente, pues de cierto modo es responsable, pero pues tampoco puede extralimitarse, no puede hacer de más de sus funciones, ¿sí? Él tiene su deber y debe cumplir con y pues así se exceda un poco, listo, pero pues tampoco hay que sobrepasarse, ¿sí? No dejar que todo el peso de la educación del niño caiga sobre el docente. Ese es un error que muchos padres cometen y que no se debe seguir cometiendo, ¿sí? Pues porque
esto es algo que el aprendizaje o la educación del niño, sí, va ligada a la institución y el entorno educativo, pero también viene desde casa. Sí, claro, sí, claro. Aparte de esto, pues es bastante lo que le mencionaba hace un rato de la educación por competencias. Es algo que tiene que ver y que no simplemente es algo que esté de moda, ¿sí? Como muchas veces piensan que la educación por competencia es algo que está de moda y no, es algo que se debe implementar y se debe regir con mucha rigurosidad, valga la redundancia. Es que la educación por competencias es algo que nos va a traer muchos beneficios a futuro a nosotros como docentes, ¿sí? Porque nos va a ser mucho más fácil el querer compartir el conocimiento de nuestros estudiantes. Y sí, compa, de eso se trata, de eso va este podcast, ¿sí? De aquellos tropezones, de aquellos avances, de aquellos inconvenientes que se reflejan en la educación, pero que muchos no los comentamos, y que lecturas como esta nos hacen abrir los ojos, ¿sí? Nos hacen entender que esto tiene un proceso, que esto es un proceso, que esto no simplemente es un momento. Nosotros aquí lo estamos dialogando como que si fuera lo que tenemos que hacer y ya, pero entonces esto tiene que ir siempre escalonado de una forma discreta, de la forma correcta, para que no simplemente vayamos a tener errores nosotros como docentes al momento de querer implementar esa educación por competencias o a transformar la educación en base a las tecnologías, sino que tenemos que irlo reforzando poco a poco para que los estudiantes en el momento en el que quieran como que, digamos, recibir esa información, pues no vayan a tener de pronto un estrellón. ¿Sí? Y eso es algo que, por ejemplo, no, podemos decir que eso se va a acabar mañana. Y ya, que va a haber solución para todo eso. No, eso es algo que va a seguir y va a seguir y va a seguir. Sí, es correcto. Esto son cosas que son muy difíciles de corregir, ¿sí? El como usted querer, por ejemplo, no sé si suena muy atrevido yo decirlo, pero usted querer corregir la forma de enseñar de un docente tradicional, quererlo volver un docente contemporáneo, entonces es algo muy complicado. Sí, siempre va a tener su proceso, al igual que, bueno, esto, como lo acabé de mencionar, el corregir la forma de enseñar de un docente, pero también debemos corregir la forma en que estamos formando a los estudiantes. Bueno, compañero, entonces, ¿qué reflexión nos deja estos textos? Esto nos deja mucho que pensar, compañero, nos deja bastante que pensar y reflexionar. Esto son cosas que a veces muchos de nosotros que nos encontramos en este proceso de formación, ya próximos a graduarnos, ser licenciados, a formar parte de los planteles educativos ya como docentes y como formadores de personas. Porque esto es algo que debemos tener muy en cuenta, vamos a formar personas, no estamos formando animales, sí, estamos formando personas que el día de mañana van a decir, tal docente me dijo esto y me quedó, me sirvió para la vida, con esto que él me dijo yo pude desarrollar o pude completar un desafío, un obstáculo que se me presentó en el camino. Entonces, esto es algo que debemos tener muy en cuenta y debemos implementar, y desde ahora, sí, seguir implementando a las futuras generaciones cosas como estas, de que la educación no simplemente es la palabra educación y ya, no simplemente es educar, porque educar lo hace cualquiera, pero entonces el brindar una educación con competencias buenas, positivas y que le causen al estudiante las ganas de seguir aprendiendo, solo lo hace un buen docente. Entonces, ya le doy la palabra a usted, compañero, ¿qué reflexión nos deja esto? Como qué experiencias nos ha dejado estas dos lecturas, porque tienen bastante relación, sí, exacto, van muy ligadas, como que prácticamente una complementa a la otra, la educación basada por competencias y la transformación en tecnología del siglo XXI, como que siempre tiene mucha relación, porque la educación basada en competencias, como lo acabo de mencionar, no es una moda, sino que es algo que se debe seguir implementando. Y la transformación en la tecnología, pues evidentemente estamos en el siglo XXI, necesitamos de la tecnología, necesitamos aparatos electrónicos para seguir fluyendo y seguir enriqueciendo el conocimiento de los estudiantes. Sí, también, o sea, podemos decir que transformar la educación no significa dejar atrás la educación tradicional, sino que pues integrarla a lo que con esta nueva innovación que estamos viviendo en este siglo, que es la tecnología, que se complementen las dos para mejorar cada día la educación, no para irnos hacia atrás, sino antes dar un paso firme podemos ir hacia el futuro. Exacto, sí. Seguir hacia el futuro. Esa es la palabra indicada, seguir hacia el futuro de forma correcta y con paso firme, ¿sí? Entonces, hasta aquí llega el podcast del día de hoy. Nos veremos en otro episodio y hasta luego, compañeros. Nos vemos la próxima. Chao.